Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Muy bien, amigos, vuelvo con ustedes para exponer un nuevo tema en este su programa Orientación Profesional. En nuestro bloque tributario, amigos, vamos a abordar la segunda parte de lo que iniciamos semanas atrás, un tema sobre identificación de reparos tributarios. Es frecuente, amigos, cuando se produce una fiscalización de parte de SUNAT, que el auditor fiscal pues procede a efectuar reparos a las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. Como sabemos, las declaraciones juradas que el contribuyente se encuentra obligado a presentar a SUNAT tiene el carácter de declaración jurada. Se asume que es una declaración con datos verdaderos, pero que SUNAT tiene pues la facultad o se reserva la facultad de, en una fiscalización posterior, determinar la veracidad de los datos declarados. Es así pues que en una fiscalización, sea parcial o definitiva, o electrónica también como hay ahora, que SUNAT podría determinar que algunos gastos no cumplen los criterios que la ley del impuesto a la renta señala para ser aceptados como deducibles. En realidad hay varios gastos que la ley del impuesto a la renta acepta como deducibles. Entre tanto, hay otros que son deducibles pero sujetos a un límite, o sea, se acepta hasta determinado monto únicamente, y hay un tercer grupo de gastos que definitivamente se consideran como no deducibles. Entonces, justamente estos dos últimos grupos de gastos, tanto los sujetos al límite como los no deducibles, son los que son frecuentemente objeto de reparo fiscal, pero que a pesar de ello los contribuyentes pues a veces por desconocimiento y en otros casos pretendiendo de repente que pase desapercibido su registro o declaración de tales operaciones, continúan contabilizando dichos gastos. Vamos ahora, amigos, pues en tal sentido a presentar algunos de estos casos a fin pues de repente de prevenir alguna contingencia tributaria en una fiscalización por parte de SUNAT, y en otro caso pues a tratar de enmendar un poco la conducta tributaria de algunos contribuyentes que pues de repente en algunos casos pueden salir ganando si no han sido objeto de una fiscalización, y en otros van a salir perdiendo porque en definitiva cuando sean objetos de una actuación fiscal van a ser objeto de reparo de estos gastos no deducibles. Vamos entonces, amigos, a presentar pues acá algunos casos que acabamos de mencionar, y tenemos por ejemplo los gastos de personal. Es frecuente, amigos, observar hoy en día cómo muchas veces las empresas tienen en sus planillas de trabajadores a algunos, entre comillas, trabajadores, pero que no laboran realmente. O sea, se trata de personal colocada en una planilla de favor, ya sea porque es el primo, el cuñado, el familiar, el papá, la mamá del contribuyente, o el enamorado, la novia, de repente que quiere obtener el beneficio de e-salud o aportar a un fondo de pensiones y le pide pues de favor que le ponga en su planilla de remuneraciones, con el acuerdo pues que tal persona que sea colocada en la planilla va a asumir el pago de su aporte de salud, el pago también del aporte al fondo de pensiones que se origine pues de su inscripción en la respectiva planilla. Pero
si nosotros vemos un poco más allá, este no es el único hecho que se suscita, el de que la persona o el trabajador ficticio en este caso, que se registra en una planilla, obviamente él va a acceder al beneficio de la cobertura de salud y va a tener derecho a aportar a un fondo de pensiones. Pero el empleador, o sea, quien es el titular de la planilla, el que tiene la empresa, también recibe un beneficio, aunque no parezca. ¿Cuál es el beneficio? Vamos acá a mostrarlo. El beneficio, entre comillas, o el beneficio tributario en este caso, se trata que al tener él a un trabajador en planilla, por ejemplo, digamos con una remuneración de 1.000 soles, él va a poder deducir esos 1.000 soles como gasto de personal para efecto del impuesto a la renta. Además de los 90 soles en este caso por el aporte a salud, que no lo paga él, sino lo paga entre comillas la persona a quien se le ha puesto en la planilla. Entonces, este empleador va a ver que su gasto de personal, del cual tiene derecho a deducir para fines del impuesto a la renta, va a ser por esa persona de 1.090 soles. Como podemos ver, él se está beneficiando de un gasto de personal que en suma es un gasto tributario que en realidad no le corresponde. Y lo que va a ocurrir pues es que, en efecto, como ese gasto sería contabilizado en los libros de contabilidad, al final de año, al concluir el ejercicio, al determinar el impuesto a la renta, este impuesto se va a ver reducido por las deducciones de personal que se ha efectuado a lo largo del año. Entonces, lo que nosotros nos preguntaríamos hasta este momento es si esto es válido. Evidentemente que no. Y de repente podría hasta cierto punto pasar desapercibido para el agente fiscal, para el auditor fiscal, si es que no llega a determinarse la falsedad de la relación laboral. Pero en el caso que fuera así, que el auditor fiscal tuviera elementos que le permitan determinar que tal trabajador en realidad no ha sostenido un vínculo laboral con dicho empleador, entonces lo que va a proceder es a reparar dicho gasto de personal registrado en los libros de contabilidad y en este caso, a proceder a determinar el impuesto a la renta no pagado por ese gasto que se hubiera deducido. Entonces, como podemos ver, amigos, esto vendría a ser pues una contingencia sobre los hombros del contribuyente, toda vez que es latente la posibilidad que pudiera ser detectado. Pero eso no es todo, porque cuando hay gasto o personal ficticio en planilla, quien fiscaliza al contribuyente no solamente es SUNAT para efectos de deducción de gastos para el impuesto a la renta, sino también quien fiscaliza es el propio salud, porque como sabemos salud de manera rutinaria visita los centros de trabajo a efectos de constatar si los trabajadores a quienes se les tiene registrados en planilla en efecto se encuentran laborando o no en el centro de trabajo. Y si digamos de manera sorpresiva se encuentra que ese trabajador, quien frecuentemente se atiende en el hospital de salud, realiza operaciones, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, no le encuentran laborando en el centro de trabajo, sumado a otros elementos de investigación, el salud podría determinar que se trata de un trabajador ficticio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir si se llega a esta conclusión? Lo que va a acontecer es que salud va a proceder pues a cargar todos los gastos médicos que hubiera ocasionado ese trabajador ficticio
sobre el empleador. Es decir, el salud va a proceder a facturar los gastos médicos y hospitalarios con los que se hubiera atendido ese trabajador ficticio, y se facturará pues al empleador que hubiera incurrido en esta falta para que éste los cancele. Entonces, amigos, muchas veces pues los empleadores recurren de repente a prácticas, en algunos casos piadosas, para ayudar a algunos familiares o personas conocidas, y en otros casos ya, como también sabemos, en forma de negocio, porque hay casos que se han conocido y detectado que se negocia muchas veces colocando a trabajadores en planilla a cambio de darle una suma de dinero al titular de esa planilla, lo cual sí es bastante reprochable. Entonces, amigos, el personal ficticio o el gasto contabilizado por personal ficticio que no labora realmente en la empresa o no tiene un vínculo laboral, no hay contrato real con la empresa, está sujeta o hay un riesgo tributario que este gasto sea reparado en una fiscalización tributaria. Otro reparo tributario que hemos podido identificar y que es bastante conocido es cuando se cancelan gastos sin acreditar medios de pago, y esto es muy frecuente. Esto queremos comentar acá porque algunos contribuyentes son muy ligeros, muy deportivos en no tener la precaución de guardar o cuidar el medio de pago con el cual han cancelado una obligación con su proveedor. Por ejemplo, compran una mercadería de la ciudad de Lima por $5,000 y hacen el depósito en el banco, y obviamente el banco les entrega el voucher de depósito respectivo. Sin embargo, el contribuyente a veces tiene la ligereza o el descuido de no conservar este voucher de depósito y lo bota o lo pierde o no le da la importancia, o también, como es un material térmico, se borra con el tiempo, y de este modo pues no está acreditando la cancelación de la obligación con un medio de pago exigido por la ley 28.194, que es la ley de bancarización. De modo pues que cuando el contribuyente sea llamado a una fiscalización tributaria y no tenga en ese momento el medio de pago que el auditor fiscal lo va a requerir, lo que va a ocurrir en este caso es que, por más que sea 100% verdadero ese comprobante de pago, esa factura, que sea de un proveedor muy reconocido a nivel nacional, no va a ser aceptado como gasto tributario, ni tampoco se va a admitir la utilización del crédito fiscal de esa factura, por cuanto no se está acreditando la cancelación con un medio de pago autorizado. Como sabemos, la ley de bancarización señala que cuando la obligación excede los 3.500 soles o los $1.000, obligatoriamente se tiene que acreditar un medio de pago bancario. Por más que argumentemos, que señalemos que el proveedor es muy reconocido a nivel nacional, todo el mundo lo conoce, ese argumento no vale. Lo que cuenta es que a partir de los $1.000 o 3.500 soles se cuente con el medio de pago correspondiente, a saber, los cheques no negociables, los depósitos en cuenta, las transferencias bancarias o interbancarias, o pagos con tarjeta de débito o de crédito. Estos son los medios de pago necesarios. Pero, como le hemos dicho, muchas veces los contribuyentes no tienen la precaución de conservar los vouchers de depósito, y lamentablemente, y acá queremos hacer hincapié sobre algo real que se da, muchas veces cuando los contribuyentes no logran encontrar el voucher de depósito que efectuaron a su proveedor, recurren a un argumento no válido para la administración tributaria, que es pedir a su proveedor una constancia
que sí le cancelaron la obligación. Y el proveedor, pues por quedar bien con su cliente, le procede a enviar un reporte o una carta indicando que en la fecha tal, y según número de depósito tal, le hizo un depósito bancario a su cuenta corriente. Lamentablemente, por más que exista una explicación verdadera de parte del proveedor, para SUNAT esto no es válido, porque la ley es bien clara. La ley de bancarización dice que se debe acreditar con el depósito, el voucher de depósito, no con un reporte o con un informe del proveedor, sino con el voucher de depósito. Entonces, esto es un aspecto que se debe tener muy en cuenta, porque es bastante recurrente que los contribuyentes pues incurren en este descuido o en esta omisión y son reparados según una fiscalización tributaria. Finalmente, amigos, una identificación de un tercer reparo tributario es lo referente a las sanciones que aplica el sector público nacional a los contribuyentes y que no son deducibles pues para fines del impuesto a la renta. Me refiero, por ejemplo, a las multas que aplica SUNAT, por ejemplo, por no llevar libros contables o llevarlos fuera de atraso, multas en otros casos por no efectuar las retenciones o no pagar las retenciones dentro de los plazos, o multas por declarar datos falsos en el ámbito de SUNAT. En el ámbito del municipio, por ejemplo, pueden haber multas por no contar con licencia de funcionamiento, por no tener permiso para ocupar la vía pública, en fin, entre otros tipos de sanciones que aplican las municipalidades, o multas, por ejemplo, que puede aplicar el Produce, o Indecopie, o Sinermin, o Ciptel, en fin, todas estas multas aplicadas por entidades del sector público nacional no son deducibles para fines del impuesto a la renta. De ahí que los contribuyentes pues que no hayan efectuado esta adición o este reparo en su declaración jurada del impuesto a la renta, en una fiscalización pues por parte de SUNAT, estos gastos de todas maneras van a ser reparados por cuanto no están permitidos o no son considerados como gastos deducibles. Entonces, amigos, la recomendación final sería pues que tengamos sumo cuidado de los gastos que contabilizamos, que tengamos pues también la precaución en cuanto a, como le hemos explicado, al personal que registramos en nuestras planillas. Salud y SUNAT están tras los pasos de los trabajadores de favor, así como en otros tiempos hemos hablado de facturas de favor que corresponden a operaciones no reales. También hoy en día se ha dado en hablar de trabajadores de favor, que se les ponen las planillas pero que realmente no laboran para la empresa. Así que, amigos, esta es nuestra recomendación, a tener los cuidados del caso para evitar cometer contingencias que a la larga desemboquen en reparos tributarios por parte de la administración tributaria. Bien, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero reencontrarme nuevamente la semana siguiente y, como siempre, con el gusto de compartir estos temas para ustedes. Gracias, amigos. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.